Bueno, vamos a empezar a ver matrices. Una matriz es un conjunto ordenado de números que forman una tabla. O sea, los elementos de una matriz están ordenados de manera rectangular y los elementos que se encuentran ordenados horizontalmente se dice que pertenecen a una fila, mientras que los que están ordenados de manera vertical están en columnas. Entonces, siempre que tengamos elementos ordenados de esta manera, estos elementos conforman una matriz. Lo importante es la posición que ocupa cada elemento en la tabla. Por ejemplo, el primer número 10 está en la posición de fila 1, columna 1. O sea, es al revés que como en la hoja de cálculo. En la hoja de cálculo la posición está dada por la columna primero y luego la fila. En las matrices está invertido. O sea, la posición está definida por la fila primero y por la columna. Si a esta matriz la llamásemos matriz A las matrices se las designa en general con letra mayúscula, los elementos con letra minúscula. El elemento que pertenece a la matriz A, que se encuentra en fila 1, columna 1, es el 10. El 9 va a ser el elemento que está en la fila 2, porque este 9 está en la segunda fila, pero también está en la primera columna. Entonces, de esa manera podemos ordenar todos los elementos. El que sigue, el 9 que sigue, va a estar en la tercera fila, en la primera columna. El que sigue va a estar en la fila 4, columna 1. Y el último de esa columna va a estar en la fila 5, columna 1. Para los que se encuentran en la segunda columna, bueno, el primer elemento se encuentra en la fila 1, porque estamos en la primera fila, y va a estar en la segunda columna. El 0 va a estar en la fila 2, columna 2. El 0 que sigue va a estar en la fila 3, pero la columna sigue siendo la misma, 2. El 1 va a estar en la fila 4, columna 2. Y el último, el 3, va a estar en la fila 5, columna 2. Y así podríamos seguir mencionando los de la tercera columna. O sea, el primer elemento que voy a tener en la tercera columna va a estar en la fila 1, columna 3. El que sigue va a estar, o sea, va a estar en la fila 2, columna 3. El que sigue va a estar en la fila 3, columna 3. El que sigue va a estar en la fila 4, columna 3. Y el último va a estar en fila 5, columna 3. Entonces, la matriz A se dice que es de orden
primero va la cantidad de filas. Esto tiene una, 2, 3, 4, 5 filas y 3 columnas. Entonces la matriz es de orden de 5 por 3. Esto me dice que tiene 5 filas y 3 columnas. Justamente como una tabla es un conjunto de elementos ordenados, el orden es fundamental para las matrices, cuando hablamos de matrices. Las matrices se encierran entre corchetes o entre paréntesis. Entonces, de esta manera las vamos a encontrar o bien con paréntesis o bien con corchetes. Entonces, cuando vemos una expresión matemática escrita de esta forma, es que estamos en presencia de una matriz. Entonces, generalizando y en símbolos, podemos decir, por ejemplo, que la matriz B va a estar conformado por los elementos que van a estar fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, fila 1, columna N. Es que sí, va a estar en fila 2, columna 1, este va a estar en fila 2, columna 2, y este va a estar en fila 2, columna N. Entonces podemos generalizar y el último elemento va a estar en la fila M, columna 1, fila M, columna 2, y el último va a estar en la fila M, columna N. De esa manera estamos generalizando la estructura de una matriz. Entonces, esta matriz B va a tener orden M por N. Hay diferentes tipos de matrices. Por ejemplo, la matriz fila es aquella que tiene una sola fila, una única fila. Por ejemplo, o sea, esta matriz va a ser de orden de una fila por 3 columnas. Después podemos tener la matriz columna. La matriz columna va a tener una sola columna. Por ejemplo, el orden de esta matriz es 3 filas por una columna. Podemos tener una matriz cuadrada. La matriz cuadrada es aquella que tiene la misma cantidad de filas que de columnas. Por ejemplo, el orden de esta matriz va a ser de 2 filas por 2 columnas, 2 por 2. O sea, para que sea una matriz cuadrada tiene que tener la misma cantidad de filas que de columnas.
Podemos tener una matriz nula. Es aquella en la que todos los elementos valen 0. Por ejemplo, ¿sí? Y esta matriz sería de orden 2 por 3. Tenemos también la matriz transpuesta, que se indica como con un superíndice T. Eso significa que es transpuesta. Entonces, esta matriz se obtiene cambiando lo que es la primera fila en la matriz A, va a ser la primera columna de la transpuesta. O sea, esto va a ser 3, 2, menos 1, 4. La segunda fila va a ser la segunda columna, 0, 6. O sea, se cambian los elementos en el orden en que aparecen las filas por la columna. Esta matriz, la matriz A, tiene orden de 2 por 3, mientras que la transpuesta va a tener de orden 3 por 2. Y la última, la matriz opuesta, que va a ser una matriz en la cual todos los elementos van a ser opuestos. Se mantiene el orden, pero todos sus elementos van a ser opuestos a los elementos. Por ejemplo, el 1, 1 es menos 1, entonces va a valer 1. El 1, 2 es 3, entonces el opuesto es menos 3. El tercer elemento de la fila 1 es 1, así que el opuesto va a ser menos 1. En la segunda fila entonces nos queda menos 6, menos 4, más 8. O sea, todos sus elementos son opuestos. Antes definimos que una matriz cuadrada era la que tenía la misma cantidad de filas que de columnas. En este caso, esta matriz tiene 3 filas y 3 columnas. En esta matriz vamos a tener una diagonal que se llama diagonal principal. En la diagonal principal lo que coinciden es la fila y la columna de cada elemento. Por ejemplo, el elemento 6 es el que es el 1, 1. El 0 es el elemento 2, 2, se encuentra en fila 2, columna 2. Y el último, el 2, está en fila 3, columna 3. Entonces, a esta diagonal se la llama diagonal principal. ¿Por qué son importantes los nombres? Porque para operar vamos a necesitar conocer estos nombres, porque debemos respetar una serie de pasos que hacen referencia a estas diagonales. Después tenemos una diagonal secundaria. Vamos a poner la misma matriz, 6, 5, menos 1, 2, 0, 4, menos 3, 7, 2. La diagonal secundaria va a ser esta. O sea, partimos al revés, ¿sí? En lugar de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, partimos de izquierda, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. Bueno, y la matriz diagonal es aquella que tiene los elementos de la diagonal principal
no nulos, y todos los demás elementos nulos. Ven que todos estos valen 0, ¿sí? Son nulos. Y estos de acá también. Por eso esta se llama matriz diagonal. Y es importante porque si los elementos de la diagonal principal, si cada uno de los elementos de la diagonal principal es 1, esta clase de matrices se llaman matriz identidad. O sea, es como la matriz diagonal, nada más que los elementos de la diagonal principal todos valen 1.